Bienvenido a este hermoso estudio titulado Cristología. El día de hoy continuaremos con nuestro estudio de los nombres de Cristo. Hoy estudiaremos el nombre número 27, que es consejero. A nuestro Señor Jesús se le llamó también con el nombre de consejero. En el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, hallamos este nombre que se le dio a Jesús. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero. Ahí está el nombre de consejero. Diga conmigo, consejero. Consejero es uno de los nombres que se le atribuye a Jesucristo. Es cuando Él se hallaba en su naturaleza humana, es decir, cuando se hallaba en la tierra. Ahí se le dio el nombre de consejero, ¿verdad? Ahora, este nombre de consejero, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra consejero? Para entender, ¿por qué se le dio a Jesús el nombre de consejero? Porque consejero significa mentor, guía o asesor. Entonces, el nombre de consejero nos está revelando que Cristo es el que aconseja a toda persona lo que tiene que hacer para su salvación, lo que tiene que hacer para ser perdonados sus pecados. ¿Y cómo agradar al Padre? Consejero es un nombre que nos revela también que Él es un guía. Indudablemente, Él es el principal guía espiritual de toda la cristiandad. Todos aquellos que quieren realmente seguir el camino correcto, ahí tenemos al consejero. Jesús efectivamente fue un consejero, Él un guía de toda la cristiandad, y por esa razón se le dio el nombre de consejero. Un fuerte aplauso a este nombre glorioso de consejero. Un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. Él es el verdadero consejero. Nombre número 28. Otro nombre que se le dio a Jesús es el nombre de Consolador. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 16, nos dice así: y yo rogaré al Padre, está hablando Jesucristo, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Está diciendo otro consolador. Hablaba de sí mismo, Él era un consolador, pero iba a rogar al Padre para que dé otro consolador en el reemplazo de Él, que era el consolador. Por eso dice, os dará otro consolador, porque Él era uno de los consoladores, para que esté con vosotros para siempre, ¿verdad? Este nombre otorgado a Cristo es también cuando se halla en su naturaleza humana, consolador, porque Él estaba en la tierra para consolar a las personas. Toda persona que venía a Él lo consolaba, Él estaba con ellos en sus momentos difíciles, ¿verdad? Por eso se le da el nombre consolador. ¿Qué significa consolador? Vamos a ver en el diccionario. La palabra consolador significa persona que alivia la pena o aflicción de alguien. Pregunto, ¿Cristo cuando estaba en la tierra aliviaba la pena de las personas? Amén. ¿Cristo cuando estaba en la tierra aliviaba la aflicción de las personas? ¿Quitaba la tristeza de las personas? Claro, por eso se le llamó consolador, porque Él consolaba a todos. Declara este nombre que Él es un consolador del pueblo de Israel y de toda persona que busca la paz, el perdón de pecado. La persona que quería ser libre de sus pecados encontraba en Cristo un consolador. Las personas que tenían enfermedades no sabían qué hacer, en su desesperación lloraban, se afligían. ¿Recurrían a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo iba a consolarles, los sanaba y los consolaba de todas sus aflicciones.
¿verdad? Es decir, que Él consolaba, ya sea sanando, ya sea predicando, ya sea enseñando. Él consolaba a las personas también de sus dolencias. Marcos 14:14 dice, hablaba en estos textos siguientes, hablan acerca de un hombre que era el principal de la sinagoga, que estaba preocupado por su hija, que había muerto. Y entonces el principal de la sinagoga lo buscó a Jesús y le dice, Señor Jesús, mi hija se está muriendo. Cuando unos hombres se acercaron, le dijeron, ya no molestes más al maestro porque tu hija acaba de morir. Y él se puso muy triste. Pero entonces Jesús lo consuela y le dice, no temas, no temas, cree solamente. Y le dijo, tu hija vive. Fue a su casa, efectivamente, muchos estaban llorando, pero Jesús ingresa a esa casa para tratarle de dar paz y le dice, no se preocupen porque la hija vive. Y entonces él ingresa a su casa y le dice, Talita cumí, niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó la niña. Y entonces el principal de la sinagoga se alegró y toda la familia se alegró, fueron consolados. ¿Por qué? Por Cristo, porque Cristo es el verdadero consolador. Le damos un aplauso al Señor que siempre está con nosotros y aún sigue contigo y sigue en todo momento en nuestras vidas, consolándonos y estar en cada momento de nuestra vida. Nombre número 29, consolación de Israel. Otro nombre que se le atribuye a Cristo es la consolación de Israel. En el libro de Lucas capítulo 2 verso 25 nos dice las Sagradas Escrituras de esta manera: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba, dice, la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice que este hombre, Simeón, era un hombre justo y piadoso. ¿Y esperaba qué? Esperaba la consolación de Israel. Esperaba a Jesús. Él esperaba al Mesías. Pero dice la Escritura, esperaba la consolación de Israel. Porque a Jesús se le llamó la consolación de Israel. Era el Mesías, ¿no? Ahora bien, este nombre otorgado a Cristo es cuando se hallaba también en su naturaleza humana, la consolación de Israel. Porque ahora Él no solamente es la consolación de Israel, es la consolación de todo el mundo. Ahora bien, nos enseña este nombre de que Jesús es el alivio. Jesús es la pena, es el alivio de la pena y la aflicción de Israel. Pues Israel, cuando Él llega, encuentra a Israel como ovejas sin pastor, todos desparramados de un lado a otro lado, abandonados como ovejas que bramaban, dolor, gritaban, como ovejas con hambre, con abandono y tristeza, por no tener un guía y un protector, quien los lleve a beber el agua, quien los lleve a comer grandes pastos. Así se encontraba Israel, abandonado, hasta que apareció Jesucristo. Jesucristo es el consolador de Israel. Él es el verdadero pastor, aquel que comenzaba a consolar a toda la iglesia, el que consuela a todo Israel. Por eso en Mateo capítulo 9 verso 36 nos habla respecto a cómo Él consuela a Israel y se dedica a Israel. Cuando Jesús viene, está dedicado a Israel, está dedicado. Mire lo que dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así lo encontró Israel. Israel estaba desamparadas, dispersas como ovejas sin pastor. Cristo vino a Israel como un consolador, para consolar a Israel. Y también nos dice en Mateo capítulo 10 verso 6, dice, el consejo de Jesús a los apóstoles, ¿cuál era? Vayan y preocúpense por Israel. Mire, dice, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque Israel se encontraba como ovejas perdidas. Para eso vino Jesucristo.
Juan capítulo 12, verso 15, nos dice igualmente en el libro de Juan capítulo 12, verso 15, como Él vino por Israel. Dice: no temas, hija de Sión, está hablando a Israel, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. ¿Para quién vino Jesús? Diga conmigo, para el pueblo de Israel. Diga conmigo, ¿para quién vino Jesucristo? Vino a consolar a Israel, porque era el pueblo de Dios, ¿verdad? Y después ya se abrió otro pueblo, que eran los gentiles, los que no eran israelitas, y a ellos también se fue. Pero primero vino para el pueblo de Israel. Por eso se le llamó el Consolador de Israel. Un fuerte aplauso a nuestro Señor, al Consolador bendito de Israel. Aleluya. Nombre número 30. Consumador de la fe. En el libro de Hebreos capítulo 12, verso 2, se le llama a Jesús el consumador de la fe. Mire lo que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, dice, y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Diga conmigo, consumador de la fe. Este nombre es otorgado también cuando él se encuentra en su naturaleza humana, consumador de la fe, ¿no? ¿Qué significa consumador según el diccionario? Consumador es llevar a cabo totalmente algo. Cuando dice consumador de la fe, está diciendo que Cristo llevó la fe hasta acabarlo totalmente. Ahora bien, este nombre nos enseña que Jesús es el autor, y es el autor, el inventor de la fe, para perdonar el pecado de todos los que se arrepienten. Pero también Él llevó a cabo y concluyó la redención completamente al morir en la cruz. Jesús es el autor de la fe. Diga conmigo, el autor de la fe y el consumador de la fe. Jesús inventó la fe, es decir, Él organizó de qué manera podría salvarse el hombre, de qué manera podría el hombre encontrar redención de sus pecados. Y para esto nuestro Señor creó la fe, inventó. Él programó, fue un proyecto, una organización en el cual se veía que si Cristo venía, la gente iba a recurrir a Él. Pero ¿cómo podía Él perdonar el pecado de todos? Tenía que morir en la cruz del Calvario, tenía que sufrir. Asimismo derramaría su sangre, porque para una redención tiene que haber sangre, tiene que haber un sacrificio. Por esa razón que Jesucristo tenía que ser ese sacrificio. Por tanto, Jesús mismo se ofreció a sí mismo como un cordero, se ofreció a sí mismo para el sacrificio. Y de esta manera, al morir, iba a consumar la fe, iba a redimir a todos el mundo. Todo el mundo iba a ser perdonado de sus pecados por causa de Cristo. Por eso se le llama consumador de la fe, aquel que inicia y aquel que lo termina. Inició la salvación y terminó la salvación por medio de su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Efesios capítulo 1 verso 7 nos dice en las Sagradas Escrituras: en quien tenemos redención por su sangre. Mire, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. ¿Se da cuenta? Cristo organizó todo para salvarte. En otras palabras, Él programó de qué manera podías rescatarte el mundo. Dijo de qué manera podría hacerlo. Y Él incluso participó en esa redención. Él murió en la cruz del Calvario para salvarte. Él inició la salvación, inició la fe. Organizó para que tú creyeras. Pero todo esto fue una organización.
una organización bien elaborada con el Padre. Organizaron, planificaron, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo organizaron, como diciéndonos en los cielos, queremos salvar a la humanidad. Le hemos dado una oportunidad a todos los seres humanos, le hemos dado la ley, que por la ley ellos van a ser salvos, pero nadie guarda la ley. Ahora, ¿qué hacemos? Ya se perdieron todos. Ya sé lo que vamos a hacer. Démonos una oportunidad más. Se han perdido porque la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y como están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, entonces ahora no vamos a permitir que todos se pierdan. Démosle una oportunidad más. Pero ¿cómo vamos a perdonarlos si ellos ya quebrantaron la ley? Entonces hagamos un nuevo pacto. Y ahí se organizó. Hagamos algo. Alguien necesita morir por ellos. Jesús, podemos imaginarnos que Jesús le dijera al Padre: Padre, yo quisiera morir por ellos. Yo bajo y voy a ser sacrificado por ellos, voy a dar mi vida por ellos. Muy bien, pero entonces, ¿cómo podría la gente ser salvo? Tendría que creer en ti. Podemos imaginarnos al Espíritu Santo que dice: yo puedo tocar sus corazones de ellos, a toda persona, para que crean en Jesucristo, para que tengan fe en Jesucristo. Entonces Jesucristo diciendo: y yo derramaría mi sangre por ellos, y de esa manera todo el que cree en mí sea perdonado, y todo aquel que crea en mí yo lo traigo a ti, Padre, para que se arrepienta, para que te reciba a ti. Una organización entre los tres, de tal manera que eso es así. Para salvarte, ¿tú has venido solo acá? No. ¿Tú has venido porque has querido? No. Es el Espíritu Santo que ha ido a tu casa y te ha tocado tu corazón. El Espíritu Santo te convenció, puso en tu mente el ánimo de venir, puso en tu corazón el deseo de venir, y entonces tú dijiste: no, tengo que cambiar. Y entonces el Espíritu Santo te trajo y te llevó a Jesucristo. Y entonces en la predicación te dice: si recibes a Jesucristo, tú vas a ser salvo. Tú miraste a Jesucristo y le dijiste: Padre Jesús, yo te recibo como mi Dios y mi Salvador. Aceptaste la muerte de Cristo, aceptaste la sangre de Cristo, y de esta manera Jesucristo te dio la salvación, la redención y el perdón de pecado. Y Él hizo la consumación de la fe, perdonándote, librándote y quitándote toda tu culpa, y haciéndote un hombre nuevo, limpio, para la gloria de Dios. Nombre número 31. Cordero. Diga conmigo: Cordero. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Se le conoce a Jesús el nombre de Cordero. Dice: y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, dice, estaba en pie un cordero. Diga conmigo: un cordero. Dice: un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Este cordero que estaba allí tenía ¿cuántos cuernos? 7 cuernos. ¿Y cuántos ojos? 7 ojos, que son los números de la perfección, ¿no? Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un cordero. Era Jesucristo. La figura de un cordero, o es decir, de un carnero, en otras palabras, de un carnero. Estamos hablando de un carnero, de un cordero, que es un carnero. Esa figura es también, esa figura es el nombre de Jesucristo. A Jesús se le llama Cordero. Solamente la palabra Cordero se le llama a Jesús. ¿Por qué este nombre de Cordero a Jesús? Porque todo lo que pasa con el Cordero, si usted mira usted a un cordero, mirará también cómo era Jesucristo. Mire usted a un cordero y va a mirar a Jesucristo. Si usted a un cordero le da un golpe, ¿usted va a escuchar que el cordero se queja? No, él está callado, ¿verdad? Si usted agarra un látigo y le das al cordero, ¿usted va a decir, él se va a quejar? No,
porque el cordero es manso, es quieto. Así le golpees, él está con su boca cerrada. Por eso dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció su boca. Es decir, cuando usted lo lleva a un cordero, lo levantas la quijada para degollarlo al cordero, el calladito se deja degollar. Así fue Jesucristo. Lo golpearon, lo insultaron, lo humillaron, lo llevaron a la cruz y él estaba callado, silencio. Él no gritó. ¿Por qué? Porque un cordero es así. A diferencia de un cerdo, usted a un cerdo, ni bien usted lo mueve la cabeza, ya está gritando. Ni bien le peñizcas el oído, ya está gritando el chancho, el cerdo. El chancho va a gritar, es muy gritón. El cordero no, el cordero es diferente. Mirando al cordero vas a mirar muchas de las cualidades que tenía Jesucristo. Por eso su nombre, el cordero. El cordero es uno de los nombres de Jesucristo, porque así es. Jesucristo también cayó. Y así tenemos que hacer nosotros también. Cuando te insultan, guarda silencio. Te ofenden, guarda silencio. Amén. Tus enemigos te hieren, guarda silencio. Ese es el verdadero cordero. Nombre número 32, diga conmigo, Cordero de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan 1:36 dice: y mirando Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Otro de los nombres que se le llamó a Jesús, Cordero de Dios. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios. No dijo he aquí Jesús, dijo he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué lo llamó Cordero de Dios? Porque así como antiguamente, para perdonar los pecados de alguien, tenía que traer un cordero, y el hombre pecador tenía que poner la mano sobre la cabeza de ese cordero, como dejando todas sus cargas en el cordero, como dejando todas sus cargas, todos sus pecados sobre el cordero. Le ponía la mano sobre el cordero en su cabeza. Y entonces el sacerdote agarraba al cordero, lo llevaba y lo degollaba, es decir, ¿verdad? Lo degollaba, y cuando lo degollaba por el cuello salía toda la sangre, y luego, después de salir toda la sangre, era llevado al altar del sacrificio del holocausto y lo quemaba, donde ahí terminaba. Así mismo pasó con Jesús. Jesús fue un cordero que cuando lo llevaron y lo golpearon, él enmudeció, no abrió su boca. Lo mataron y él no dijo ¡ay! ¡Ay! Él no gritó. Él no gritó: oye, me estás golpeando, oye, me estás tirando latigazo. No, él guardó silencio. Cada latigazo guardaba silencio, como un cordero, idéntico como un cordero. Idéntico como un cordero, le latigaba y él callado, sangraba callado. Lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, le pusieron los clavos y él callado guardaba el dolor dentro de su interior. Le pusieron espinas y al final le traspasaron con una lanza, y ahí callado él murió como un cordero. Por eso le llamaron el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El cordero anterior, en el tiempo de Moisés, era sacrificado. ¿Para qué? Para perdonar el pecado de aquel que había, del dueño del cordero. Porque una persona que pecaba traía su cordero, y a su cordero lo sacrificaban en reemplazo del dueño del cordero. Entonces,
Cada persona que debía ser perdonado sus pecados tenía que traer su propio cordero. Si usted quería que le perdone su pecado, tendrías que traer tu cordero. Y entonces el sacerdote sacrificarlo en tu reemplazo, pero para perdón de tus pecados tuyos. No para el perdón de tu hermano, ni de tu tía, ni de tu primo. Es para el perdón de tus pecados personales. Si tu hijo quería que le perdone, tu hijo tenía que traer su propio cordero. Tu mujer su propio cordero. Y tus otros familiares, cada uno su propio cordero. El cordero limpiaba el pecado del dueño del cordero, del que atraía el cordero. Ahora bien, pero el caso de Jesucristo, cuando Cristo fue crucificado, Él no perdonó el pecado de uno, Él perdonó el pecado de todo el mundo. Por eso dice la Escritura: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. Un solo cordero para todo el mundo entero. Ya no es necesario que usted lleve su propio cordero. No es necesario que puedas llevar tu propio buey. No es necesario que tú puedas llevar tu propio animal para ser sacrificado por ti. Sino, ¿cuánto cordero se necesitaría en el mundo? Pero gracias a que vino Jesucristo, Él fue el único cordero que quitó el pecado del mundo entero. De tal manera que todo aquel que en Él crea tenga vida, y tenga vida eterna y perdón de pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso se le llamó Cordero de Dios. Cordero que fue inmolado. Que decían a gran voz, diga conmigo, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La palabra inmolado, cordero que fue inmolado, significa del cordero que fue sacrificado, ¿no? Por eso dice el cordero que fue inmolado. Amén. El cordero que fue sacrificado. También está hablando del cordero que fue inmolado por el mundo entero, ¿no? Un nombre casi similar al nombre anterior de Cordero de Dios. Pasamos el siguiente nombre, el nombre de Cristo, nombre número 34, Cristo. Amén. Diga conmigo, Cristo. Juan capítulo 6, verso 69. Dice así: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, es decir, aquel que fue crucificado. Cristo, el que fue crucificado, un nombre dado a Jesús cuando estaba en la tierra, ¿verdad? Él es crucificado, pero acá, en la tierra, en los cielos, Él no está crucificado, ¿no? Por esa razón es que cuando se presenta Jesucristo crucificado en la cruz, si usted tiene un crucifijo de Cristo en la cruz, eso sucedió hace muchos años, hace más de 2000 años. Cristo estaba crucificado, pero ahora ya no está crucificado. Jesús ya no está crucificado. Jesús no está en la cruz. Cristo bajó de la cruz, ingresó a la sepultura y de ahí resucitó para estar ahora como Dios. Ahora Él está como Dios, ya no está como crucificado. Por tanto, Cristo, el nombre Cristo pertenece cuando Él estaba en la tierra, pero ahora ya no. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él es Dios y a Él no lo va a crucificar nadie. Lo crucificaron una vez, hace muchos años, pero ya no lo van a crucificar continuamente, porque Él ahora es Dios, Señor y Dios de toda la tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Nombre 35, Cristo de Dios. Dice Lucas capítulo 9, verso 20, nos dice así la palabra del Señor: y le dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces respondiendo Pedro dijo:
el Cristo de Dios. Mire cómo lo representa, el Cristo de Dios, es decir, la persona que fue crucificado, que le pertenece a Dios, ¿no? El Cristo de Dios. En el nombre número 36 dice, Cristo el Señor, otro nombre similar, Cristo el Señor. Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El anterior era Cristo de Dios, ahora es Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor. Cristo es Dios, ¿no? La palabra Señor es como decir Dios. Cristo el Señor. También otro de los nombres, nombre número 37, lleva el nombre de Cristo el Rey. Hablando de que Cristo, el Cristo crucificado, era Rey también. Como dice en Lucas capítulo 23, verso 2. Y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Verdad? ¿Qué cosa era Cristo? Un rey. Diga conmigo, Cristo el Rey. Cristo el Rey. Dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Cuando a Jesús lo crucificaron y Poncio Pilato mandó que en la cruz pusiera la palabra iniciales de INRI, ¿no? Que significa, la I significa, representa a la J, ¿no? A la J en latín. Decía Jesucristo Nazareno, Rey de los judíos. Entonces se enojaron todos los sacerdotes y le dijeron a Poncio Pilato, oye, pero ¿por qué has mandado poner ahí una placa en la cruz de Cristo? Decía Jesucristo Nazareno, Rey de los judíos, ¿acaso es nuestro Rey? Entonces Pilato le dijo, lo que está hecho, hecho está. Él es tu Rey, queda así como Rey. Y le pusieron Jesucristo Nazareno, Rey de los judíos. Ellos que no querían reconocerlo como su Rey, lo reconocieron como su Rey. Hasta en la cruz del Calvario lo llevaron Jesús Nazareno, Rey de los judíos, porque Él es el Rey de todos los judíos y también de toda la iglesia. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Los nombres de Cristo, ¿no? Los nombres de Cristo. Vemos otro nombre, nombre número 38. Ungido del Señor. También se le llamó a Cristo ungido del Señor. En el libro de Lucas capítulo 2, verso 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ungido del Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo, desde que vino a la tierra, Él fue ungido con el Espíritu Santo. Por eso se le llamó ungido del Señor. La palabra ungido del Señor es aquí, en la tierra. Allí en los cielos, Él ya no es un ungido del Señor. Más bien, Él unge a todo el mundo con su Espíritu Santo. Él es Dios. Pero ungido del Señor es acá en la tierra, ¿no? Amén. Ungido del Señor. Nombre número 39. Cristo, el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Enseguida predicaba Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios. Otro nombre atribuido a Cristo cuando estaba en la tierra. Cristo, que es el crucificado, ¿verdad? Como ya sabemos, crucificado aquí en la tierra. Allí en los cielos Él no es crucificado. Aquí en la tierra es crucificado. Hijo de Dios. En la tierra, Hijo de Dios. En los cielos Él no es Hijo de Dios. Él es Padre. Padre eterno. Él es Dios. Amén. Allí en los cielos no hay que Él es Hijo y Él no es Padre. No. Él es Padre en los cielos. Padre Jehová,
Padre, Hijo, no, Padre Jesús, Padre Espíritu Santo. O sea, en los cielos no hay rangos, los tres son uno solo, ¿verdad? Aquí en la tierra se le llama Hijo de Dios, pero en los cielos Él no es Hijo, Él es Dios. Amén. Es como decíamos, ¿no? Cristo Jesús fue crucificado acá en la tierra, pero en los cielos nadie lo crucifica a Él. Aquí en los cielos la gente se burlaba, en los cielos nadie se burla, porque Él es Dios. Aquí en los cielos la gente lo desprecia, en el cielo nadie lo va a despreciar, porque Él es Dios. Para ilustrar esto, le compartiré una anécdota para que comprenda. En cierta oportunidad dice que había un hombre que estaba yendo dentro de un carruaje, ¿verdad? Antiguamente los carruajes eran como un cajón grande de madera y donde las personas iban dentro, ¿no? Dentro, y ese carruaje era jalado por caballos, un conductor los conducía a los caballos. Pero resulta que en un bache, yendo el carruaje, el que guiaba, él sale volando, no se sujeta bien y cayó. Y al caerse, el caballo sigue yendo, así siguió alocado, yéndose, y el hombre que estaba dentro del carruaje no sabía qué hacer porque el caballo estaban alocados y se iban. Y entonces solamente sacaba la cabeza por medio de la ventanita y decía: auxilio, auxilio, auxilio. Y entonces el caballo alocado se estaban yendo sin conductor. Y ahora más allá, pues había un precipicio donde indudablemente se iba a caer todo el carruaje. Cuando escucha a un hombre que estaba pasando por ahí, oye el grito de auxilio, y él mira que el carruaje está yéndose, pero sin conductor, los caballos se están yendo. Entonces este hombre comienza a correr, y al ver que se acercaban por la carretera donde él estaba por pasar, entonces cuando el carruaje viene, él se sube rápidamente, trata a duras penas de tomar el control de las riendas. Así que justo cuando ya iban a llegar al precipicio, él logra controlar a todo el carruaje y los caballos lo sujetan. Y entonces sale el hombre asustado, el que estaba como pasajero, sale y le dice: gracias, Señor, gracias, me has ayudado, me has salvado la vida, gracias, Señor, gracias. Y le dice: no te preocupes, era mi deber. Así que le invitó a su casa y se despidieron. Pasaron los años, el hombre que iba dentro del carruaje llega a matar a una persona, y al matar a una persona lo toman preso como asesino y lo llevan a un juicio. Y cuando lo llevan a un juicio, pues lo ponen ahí frente al juez. Y entonces comenzaron a acusarle por el asesinato a este hombre, a este pasajero, que era pasajero. Y este pasajero, cuando lo acusan, y él tiene a su abogado, él cuando de pronto mira quién es el juez y se da cuenta y dice: oye, le dice a su abogado: mira, el juez que está ahí es el que me salvó la vida. Hace unos años, cuando yo venía dentro de un carruaje, él fue corriendo y me salvó la vida. Yo sé, él me conoce, yo sé que él me va a absolver de esto, me va a absolver de este problema, porque él me conoce. Entonces se iba a tomar ya la sentencia y le dijo: ¿qué determina el juez? Y el juez dice: por haber asesinado, este hombre merece la pena de muerte, que muera. Se levanta este hombre, ¿no? El que había estado dentro del carruaje, se acerca, le dice: señor juez, ¿no se acuerda de mí? ¿No se acuerda de mí?
Yo soy al que tú salvaste cuando estaba yo en un carruaje. No es posible que usted, aquel día me salvaste de la muerte y ahora me estés condenando a la muerte. ¿No te acuerdas de mí? Y entonces el juez le dice: Señor, le dice, aquella vez que yo te salvé de la muerte, yo actué como un ciudadano, pero hoy aquí no estoy como ciudadano, estoy como juez. Aquella vez te salvé de la muerte porque era mi deber como ciudadano, pero ahora estoy como juez. Igualmente sucede también. Llegará el momento en el cual el Señor va a juzgar a todas las personas en el cielo. Y cuando las personas, ahora muchos podrán insultar a Jesús. Lo han insultado a Cristo, lo han crucificado, otros le han tirado de cañas en la cabeza, le han escupido en la cabeza, le han escupido a Jesús, se han burlado de él. Pueden haber hecho muchas cosas, pero cuando se presenten ante el tribunal, cuando estén delante del tribunal, delante de su trono, juzgando a los vivos y a los muertos, nadie le va a escupir a Jesús, nadie le va a ofender a Jesús, nadie le va a tirar de cañazos a Jesús, nadie va a burlarse de Jesús, porque Jesús dirá: aquella vez que yo estuve en la tierra hiciste lo que has querido, porque aquella vez vine como cordero, pero ahora aquí estoy como juez para juzgarte a ti. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una cosa es que Cristo haya estado en la tierra y haya sido humillado como cordero, pero Él estará allí como león de Judá. Él ya no más la gente se va a burlar. La gente podrá haberse burlado y pudieron haber hecho con Él lo que han querido cuando estaba en la tierra, pero ahora está en los cielos. Ahora está como rey, como Dios, y nadie se burlará de Él, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Nombre número 40. Cristo, el Hijo del bendito. Marcos capítulo 14, verso 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Mire el nombre. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Mas él callaba y nada respondía. Una actitud muy tremenda la de Jesús, ¿no? De callar, de guardar silencio. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú Cristo, el Hijo del bendito? ¿A quién se refiere el bendito? A Jehová. Cristo, el Hijo del bendito. Un nombre atribuido a Cristo cuando estaba en la tierra. Amén. ¿En los cielos ahora es Cristo, el Hijo del bendito? No, Él ya no es Cristo, pues, porque en los cielos ya no está crucificado Jesús. Amén. Amén, hermano. Jesús no está crucificado. Si usted mira un crucifijo o una foto de un Cristo crucificado, usted no se ponga triste diciendo: mira mi Jesús cómo está, porque Cristo no está crucificado. Cristo está sin la cruz. En los cielos Cristo es Dios. Amén. Él ya no está crucificado. Él está libre porque Él es Dios, y ahora nadie le va a crucificar a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Jesús, amén. Cristo, el Hijo del bendito, Hijo cuando estaba en la tierra. Nombre número 41, Cristo Jesús. Diga conmigo: Cristo Jesús. Aquí está juntando dos nombres, ¿no? Cristo y Jesús también, que son dos nombres. Hebreos capítulo 3 verso 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Salvador, el Cristo crucificado que salva. Indudablemente que Cristo es el que salva. Amén. Es el que salva a toda la humanidad. El siguiente nombre,
42. Cristo Jesús, nuestro Señor, otro nombre que se le atribuye al Señor. 1 Timoteo capítulo 1, verso 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Es el nombre completo. Cristo Jesús, nuestro Señor, se le llama. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, dice. Cristo Jesús, nuestro Señor. Está ampliando, ¿no? Diciendo que Él es Dios, nuestro Dios. Cristo Jesús, nuestro Dios. Poniéndome en el ministerio. Nombre número 43. Cristo Jesús, Señor nuestro. El anterior era nuestro Señor, ahora hay otro nombre. Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Dios nuestro, porque Jesús es nuestro Señor y es nuestro Dios. Cristo nos está hablando de Cristo crucificado, del Salvador. Es el Salvador, pero también es nuestro Dios, nuestro Señor, el Señor de toda la tierra. Un nombre maravilloso que describe todo lo que Él ha hecho. Fue crucificado, pero también fue una persona, Jesús el Salvador, asimismo que también es Dios, ¿no? Es Dios, es nuestro Señor. A Él sea la gloria, la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Tenemos nuestro líder, y nuestro líder es Jesucristo. Él nos dio el ejemplo de cómo debemos vivir en la tierra. Él nos dio el ejemplo que tenemos que ser como corderos. Si Él nos hubiera dicho: si tu enemigo te ofende, agarra una espada y mátalo, ten por seguro que hubiéramos agarrado una espada y lo hubiéramos matado a las personas. Si Él nos hubiera dicho que la venganza es dulce, hubiéramos tomado una metralleta y matábamos a todos nuestros enemigos. Si nos hubiera dicho ojo por ojo y diente por diente, acábalo tú también, lo hubiéramos acabado. La doctrina de Cristo es: si te hieren, si te golpean en la mejilla derecha, muéstrale la otra. Si te obligan a cargar una carga por una milla, cárgale tú dos. Al que te pida, dale. Y al que te pida y al que te exija pedir prestado, no se lo rehuses. No pagues mal por mal, ni odio por odio, ni venganza por venganza, sino al que te aborrece, bendícelo. Esa doctrina es completamente diferente a cualquier otra doctrina. Es una doctrina del amor, es una doctrina del amor, es una doctrina de la paz, es una doctrina que acaba con el odio, que acaba con las rencillas, que acaba con todo. Es una doctrina que nos lleva a mostrar el amor. No es fácil que si a usted le digan, le insulten a usted, le digan ratero y tú no puedas decirle no, ni puedas contestarle. No es fácil que te digan a ti ladrón y tú no puedas contestar. Jesús decía: porque si ustedes saludan a todos los que le aman, ¿qué de bueno estás haciendo? Así también hacen los inconversos. Pero si tú saludas a los que te aborrecen, si tú amas a los que te aborrecen, las cosas son diferentes. Dios nos ha enseñado una doctrina, la doctrina del amor. Perdona. Perdona al que te ofende. No hables mal de aquel que habla mal de ti. Y tú no sabes eso, retenerte, contenerte, no responder. Quizás es la parte más dura, pero tienes que aprender a hacerlo. Cristo, cuando vino a la tierra, Él no mató a sus enemigos,
Él fue un Cordero de Dios que fue crucificado en la cruz del Calvario. Porque Él sabe que el arma más poderosa para vencer es el amor. El arma más fuerte para vencer a los adversarios es el amor. Y tienes que hacerlo. Mira cuántos enemigos tienes a tu alrededor. Es tu vecino, tu amigo, tu padre, tu cuñado, tu suegro, tu suegra. Mira a la persona que más te aborrece. No lo critiques, no lo golpees, no lo insultes, no hables mal contra él. Aprende a callar, aprende a orar por esa persona. Deja tus cargas en Dios. De esa manera estarás andando en la doctrina de Cristo. Andar en la doctrina de Cristo es: acaba con tu adversario, no hablando mal de él. Acaba con tu adversario, callando, guardando, sufriéndolo, llevándolo por dentro. Sacrifícate, porque esa es la doctrina de Cristo. Cristo quiere acabar con los odios, con las rencillas. Tal como fue con Cristo, tiene que pasar contigo también. Aprende a amar, aprende a perdonar. Aprende a perdonar a tu suegro, a tu suegra, a tu cuñado. No sé quién te está llevando mal, no sé quién te está ofendiendo. Ponte a pensar en esta hora: ¿quién te hace tanto daño? A él tienes que aprender a orar por él, a perdonarlo. De esa manera serás como un hijo de Dios, semejante a tu Padre que está en los cielos. Vamos a hacer una oración a Dios. Ponte de pie. Ahí donde estás, ponte de pie. Arrodíllate en el lugar donde te encuentras. Arrodíllate en el lugar donde estés. Y dile al Señor: Jesús, ayúdame a perdonarlo. Jesús, quiero sacarlo de mi corazón. Aquella persona que tanto daño me hace. Aquella persona que me ha causado dolor. Señor, yo no quiero odiarlo. No quiero guardar odio en mi corazón. Señor, no quiero guardar rencilla en mi corazón. Yo lo perdono, como tú perdonaste en la cruz del Calvario cuando dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo también, Señor, lo perdono. Oh Dios de Israel, Padre mío, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Padre mío, Dios de los cielos, Dios de la tierra, quiero quitar de mi corazón esta persona, Señor, cual látigo ha dado sobre mis espaldas. Esta persona, mira cómo ha hablado de mí. Mira cuánto me ha hecho daño. Mira cuánto me ha hecho sufrir. Padre mío, tú me has enseñado a amar. Tú me has enseñado, Señor, a quitar de mi corazón y a perdonar. Ayúdame, Señor, a quitar de mi corazón, de mi vida. Padre, lo perdono en el nombre de Jesús. Padre mío, yo te pido, Padre, que quites la amargura de mi corazón. Dile ahí: quita la amargura de mi corazón. Quita el dolor de mi corazón. Quita el resentimiento de mi corazón. Quita, Señor, este resentimiento de mi corazón. Porque yo no puedo estar así. Porque yo no puedo andar así. Yo quiero andar diferente, Jesús. Ayúdame, Jesús. Te lo pido en el nombre de Cristo. Oh Jesús de Nazaret, te lo pido en el nombre de Cristo. Ayúdame, Jesús. Te lo ruego
porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Señor Jesús, ayúdame, te suplico, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, la victoria. Ahí donde está voy a orar por ti. Padre, aquellos que han orado con un corazón sincero de poder perdonar a aquellos enemigos de ellos, aquellos que tanto le hieren, le ofenden, aquellos que se burlan y se mofan de ellos, perdónalos, Señor. Si tus hijos se acercan a ti con voluntad, con corazón, perdónalos, Cristo. Dios mío, glorifícate. Dios mío, glorifícate. Oh Dios de Israel, perdónalos, límpialos, lávalos, Señor, y haz en ellos nuevas personas para tu gloria. Gracias, Cristo.